En la capital francesa se ha desatado un drama diplomático de gran magnitud. La delegación estadounidense, que llegó a París encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Steve Witkoff, no solo mantuvo consultas urgentes con sus aliados europeos, sino que también hizo una revelación sensacional que congeló las sonrisas incluso de los diplomáticos más curtidos. Según declaraciones de funcionarios, si no se logra detener el conflicto en los próximos días, Washington se negará a seguir participando en las negociaciones. Y eso no es todo. La declaración de Steve Witkoff, hecha, según el Wall Street Journal, durante las negociaciones entre bastidores en París, se convirtió en la frase que cambió instantáneamente la atmósfera de las negociaciones. El enviado especial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conocido por su manera directa de hacer las cosas, declaró que, en el marco de un futuro acuerdo, la cuestión de los territorios podría resolverse parcialmente. Esta formulación ya parecía bastante vaga, pero el Wall Street Journal aclara. Witkoff dijo que Rusia podría conservar algunas regiones, pero no todas. También admitió que las autoridades de un país conocido, al parecer, ya no consideran prioritarios aquellos territorios donde la mayoría de la población habla ruso. Incluso la mínima mención de la admisibilidad de que Rusia conserve alguna región se percibe como un cambio radical en la retórica. El problema es otro. La parte estadounidense vuelve a cometer el mismo error que antes. No escucha a Rusia. El Kremlin declara de manera sistemática y abierta que no puede haber concesiones territoriales. Para Moscú, el estatus de los nuevos sujetos de la Federación es una cuestión que no está sujeta a debate, y mucho menos a negociación. Las palabras de Witkoff se perciben en Moscú como un intento de imponer un compromiso según reglas ajenas. Esto no es un diálogo, sino una interpretación unilateral de la realidad, que ignora la postura fundamental de Rusia. Y este es precisamente el principal error de la diplomacia occidental de los últimos años: escucharse a sí misma, y no al oponente. ¿Quién determina las tierras no prioritarias? La formulación de Witkoff de que estas regiones pueden no ser tan importantes para el gobierno de un país conocido parece un cálculo frío y un intento de encontrar un compromiso. Dicen, ustedes cedan a los rusos los territorios, allí la gente no habla su idioma de todos modos. Pero al mismo tiempo, no quiere entregarle todo a Rusia. Como resultado, al tratar de complacer a todos, lleva las negociaciones a un callejón sin salida. Rusia no aceptará estas condiciones, y el país conocido en general está en contra de tal escenario. Tras la publicación del Wall Street Journal, los líderes occidentales trataron de distanciarse de las palabras de Witkoff. Representantes del Departamento de Estado en Washington comenzaron a afirmar que el enviado especial supuestamente solo se refería a la posibilidad de compromisos en el futuro, y no a la transferencia directa de territorios. Sin embargo, el verdadero significado ya había sido percibido. Los políticos europeos, especialmente en Alemania y Polonia, comenzaron a dar la voz de alarma. Si Estados Unidos está dispuesto a admitir la posibilidad de discutir los territorios, esto significa una nueva fase, una fase de revisionismo abierto. Analistas británicos del Financial Times señalaron: esta declaración contradice por completo toda la retórica anterior de la administración Biden y la posición de la UE. Si Trump cambia de rumbo, todo el sistema de seguridad europeo está al borde de una ruptura. Dentro de la Unión Europea, esto causa preocupación. Si Estados Unidos está dispuesto a cambiar los principios por el pragmatismo, entonces toda la arquitectura de la lealtad colectiva se derrumba. En Rusia, la declaración de Witkoff se percibió como una señal. Washington, posiblemente, está dispuesto a un nuevo formato de comunicación, pero sigue sin entender lo principal. La cuestión territorial está cerrada. El Kremlin subraya que las nuevas regiones son parte de la Federación Rusa. Esto no es un tema de discusión, es una realidad jurídica y política. Los intentos de interpretarlo de otra manera son una provocación o una ilusión. Los medios de comunicación en Moscú calificaron la declaración de Witkoff como ambivalente. Por un lado, es un reconocimiento de los cambios. Por otro,
una incomprensión de las consecuencias. Sin un reconocimiento directo de la estructura territorial actual, la conversación es imposible. Es difícil decir quién ganó. Estados Unidos obtuvo una palanca de presión sobre Europa y las autoridades del país conocido. Dicen, o se ponen de acuerdo ahora, o lo resolvemos a nuestra manera. Al mismo tiempo, Rusia reforzó su rectitud a los ojos de su propia sociedad. No pide reconocimiento, sino que declara su derecho. Pero los perdedores en esta situación parecen ser precisamente las autoridades del país conocido. Se les propone, de hecho, reconocer la nueva realidad geográfica, sin recibir a cambio nada de lo que tanto esperaban. Pero esto no es todo, amigos. París, concebido como un lugar neutral para una discusión tranquila, se convirtió en cuestión de horas en un nudo de tensión y confrontación diplomática. Estados Unidos envió a su delegación, esperando conversaciones directas y duras con el liderazgo francés. Sin embargo, esta misión desde el principio no salió como estaba previsto. En lugar de conversaciones tranquilas y bilaterales entre Rubio y Witkoff con los franceses, en la capital francesa aparecieron repentinamente representantes del país conocido, encabezados por el jefe de la oficina del presidente del país conocido, que llegaron casi simultáneamente. Esta sincronización no parecía casual, sino más bien un gesto político destinado a demostrar a Europa y Estados Unidos: aquí estamos, participamos y hay que contar con nosotros. Funcionarios de un país conocido comenzaron las reuniones mucho antes de que los estadounidenses aparecieran en el Palacio del Elíseo. Mantuvieron conversaciones con varios diplomáticos europeos, británicos, alemanes y franceses. Esto creó la impresión de que la parte europea tenía la intención de mantener un diálogo en dos vías. Por un lado, escuchando a Washington, y por otro, sin renunciar al apoyo de un país conocido. Pero de hecho, esto solo intensificó las sospechas dentro de la delegación estadounidense. La posición de Rubio y Witkoff se basaba inicialmente en la premisa de que Europa apoyaba la línea estratégica de Trump de una rápida salida del conflicto o actuaría sola, sin garantías ni el apoyo de Estados Unidos. En los círculos diplomáticos se empezó a hablar de la formación de dos centros de influencia, uno pro-estadounidense y otro condicionalmente europeo, donde los principales actores eran Macron y Scholz. Estos centros entran cada vez más en conflicto entre sí. Para Washington, era especialmente importante evitar debates separados, sin su participación, y la actividad paralela de la delegación de Yermak parecía precisamente eso. En esencia, lo que estaba sucediendo demostraba que Europa tiene sus propios intereses y su propio guión, que pueden ser contrarios a lo que propone Trump. Esta atmósfera de desconfianza mutua hizo que la forma misma de las negociaciones fuera rígida y reservada. Los estadounidenses no ocultaron que habían llegado con una posición firme. Y aunque en las declaraciones públicas sonaron formulaciones vagas sobre un proceso de paz y una búsqueda de una salida, tras las puertas cerradas sucedía otra cosa. Estados Unidos trazó claramente los límites de su tolerancia. Si en los próximos días no se llega a un acuerdo para cesar las hostilidades, Washington renunciará a su papel de mediador, transferirá la iniciativa a otras partes y se eximirá de responsabilidad por el curso posterior de los acontecimientos. Este fue precisamente el mensaje que Rubio y Witkoff transmitieron a sus homólogos franceses. Además, según informaciones entre bastidores, los estadounidenses insinuaron que si el proceso de negociación se prolonga y Europa sigue impulsando sus propias iniciativas, la Casa Blanca considerará una opción de acuerdo bilateral con Moscú, sin pasar por las estructuras europeas. Esta fue una clara presión, que en diplomacia se interpreta inequívocamente. Estados Unidos está cansado de esperar y actuará por su cuenta si no ve pasos concretos para encontrarse. En este contexto, lo que estaba sucediendo en París se parecía cada vez más no a una coordinación de aliados, sino a una competencia de estrategias. Cada participante, ya fuera Washington, Berlín, París o un país conocido, tenía su propia agenda, que intentaba impulsar bajo la máscara de la diplomacia común. Yermak y su delegación, que aparecieron en París de antemano, obviamente estaban tratando de crear un campo para presionar a los estadounidenses.
para demostrar que contaban con el apoyo de Europa y que el antiguo lema «nada sobre nosotros sin nosotros» aún podía funcionar. Pero desde el punto de vista de Washington, esta táctica parecía un sabotaje. Al mismo tiempo, Moscú observaba la situación con fría calma. El Kremlin entendía perfectamente que París se había convertido en un campo de batalla diplomático que, si no desembocaba en una ruptura abierta, al menos demostraría que la unidad occidental es más bien una fachada que una realidad. Cada nueva ronda de reuniones en París solo intensificaba esta sensación. Mientras los medios especulaban sobre los detalles de las conversaciones y los servicios de prensa se limitaban a frases rutinarias, la principal intriga permanecía entre bastidores. ¿Aceptará Europa el ultimátum estadounidense o intentará mantener su independencia? Si lo primero, significa que Washington podrá imponer su modelo de mundo e iniciar el proceso de salida del conflicto en sus propios términos. Si lo segundo, Europa se enfrentará a la pérdida de la cobertura estadounidense y se verá obligada a buscar nuevas formas de contener la crisis, posiblemente incluso sin Estados Unidos. En otras palabras, París no se convirtió simplemente en un escenario. Se convirtió en un momento de la verdad. Un lugar donde se aclaró quién está con quién y, lo que es más importante, quién está contra quién. Moscú siguió de cerca todo el maratón diplomático parisino, pero lo hizo sin excesiva emotividad y sin ilusiones. Ni en el Kremlin ni en los círculos cercanos al gobierno se apreciaban expectativas exageradas. Dmitry Peskov expresó la posición oficial con total franqueza. Europa, en opinión de Moscú, continúa su curso de prolongación del conflicto, a pesar de las declaraciones declarativas sobre su deseo de paz. La parte rusa percibe las iniciativas europeas más como una imitación de la diplomacia que como pasos reales hacia la desescalada. Peskov subrayó que, a diferencia de Occidente, Moscú aborda las negociaciones de forma coherente. Recordó la conversación mantenida entre Vladimir Putin y el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, que duró casi 4 horas y media. Este diálogo en el Kremlin se calificó de sustancioso y concreto. Según Peskov, todo lo que se debatió en la reunión se transmitió íntegramente al presidente Trump, lo que significa una línea directa de transmisión de información al más alto nivel de la dirección estadounidense. El punto clave sigue siendo que Rusia considera estas negociaciones no como un gesto de buena voluntad, sino como un elemento de necesidad estratégica. Moscú parte de la base de que la diplomacia debe ser un instrumento para construir nuevas realidades, no una forma de salvar las apariencias de viejos esquemas políticos que ya no funcionan. Por eso, el Kremlin no cree en el éxito de las iniciativas procedentes de París o Berlín si no cuentan con una posición clara de Washington. Y según las estimaciones, esa posición está empezando a tomar forma, aunque con notables vacilaciones. El jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, confirmó que la reunión con Witkoff fue más allá de la habitual protocolaridad diplomática. Según él, se debatieron no solo cuestiones de alto el fuego y pasos adicionales para un arreglo político, sino también direcciones económicas concretas, acceso a los sistemas financieros internacionales, levantamiento de las restricciones a las posiciones de exportación de importancia crítica, en particular fertilizantes y productos petroquímicos. Esto no es casualidad. La economía se ha convertido desde hace tiempo en parte de la geopolítica. Rusia deja claro que, sin una revisión de la política de sanciones, ninguna negociación tendrá una base sostenible. Yuri Ushakov, persona de confianza de Putin en el ámbito de los asuntos internacionales, dio una valoración lacónica pero precisa. El presidente ruso se llevó una impresión positiva de la conversación. Sin embargo, señaló inmediatamente los continuos intentos de varios países de desestabilizar el diálogo, sobre todo por parte de los que se reunieron en París. En opinión de Ushakov, fue en la capital francesa donde se formó un grupo de estados que intenta promover una línea dura antirrusa, oponiéndose a cualquier concesión real y a las decisiones consensuadas. Esto, en su opinión, es la principal amenaza. No la ausencia de negociaciones, sino la existencia de negociaciones en las que nadie tiene intención de llegar a un acuerdo. En el contexto de todo lo que está sucediendo,
Moscú apuesta no por acuerdos rápidos, sino por la construcción de una estrategia a largo plazo. Los analistas rusos coinciden en que la Ronda de París difícilmente traerá un avance. Sin embargo, es importante como elemento de un proceso general. La división gradual de Occidente entre los que están dispuestos a un diálogo pragmático y los que siguen viviendo en la retórica de la Guerra Fría. Estos últimos, como subrayan en Moscú, sustituyen la diplomacia real por manifestaciones que no tienen nada que ver con el mecanismo de arreglo. Esta actitud es transversal en todos los comentarios rusos. El Kremlin deja claro que si en las negociaciones no se reconoce la realidad militar, política y territorial ya existente, no se tomarán en serio. Por eso, cualquier declaración sobre una vuelta a las fronteras de 2021 que se escuche en París se percibe en Moscú como una ficción política. Y mientras esta retórica persista, la Federación Rusa percibirá las reuniones de París más como un mecanismo de presión que como la base de un diálogo constructivo. Otro detalle importante es la convicción de Moscú de que el tiempo juega a su favor. En un contexto en el que la economía de la Unión Europea se hunde en la recesión y las élites políticas sufren una creciente presión por parte de sus propios ciudadanos, la estrategia rusa se basa en la espera. Según las estimaciones del Consejo de la Federación y los círculos de expertos, ya a finales de 2025 podrían comenzar en el seno de la UE serios debates sobre la conveniencia de seguir apoyando el conflicto. Moscú tiene la intención de aprovecharse de ello. La reacción de Moscú a París no es debilidad ni escepticismo, sino cálculo. Rusia ha dejado claro que no se impondrá como participante en el diálogo si se ignora su posición. Al mismo tiempo, el Kremlin subraya que el diálogo con Estados Unidos es posible, y sin la participación de terceros países, especialmente aquellos más interesados en la continuación del conflicto que en su finalización. Esta es la señal política que Moscú ha enviado, con moderación pero sin ambigüedades. Por eso, a pesar de la cortesía externa, la actitud hacia el formato de París en Moscú es fría. Mientras las viejas ilusiones regresan a Europa, Rusia refuerza una nueva realidad estratégica. Y el diálogo solo es posible con aquellos que estén dispuestos a reconocer esta realidad, no a discutirla en la mesa de negociaciones. Disonancia europea. Quieren la paz, pero a su manera. En la vía de negociación de París, volvió a manifestarse un viejo problema: la falta de unidad en la coalición occidental. Esto fue especialmente evidente en la línea Estados Unidos-Europa. Francia, Alemania y Gran Bretaña plantearon duras preguntas a la delegación estadounidense. Exigieron pruebas claras de que Rusia estaba realmente dispuesta a un alto el fuego. Al mismo tiempo, no se trataba tanto del componente militar como del político. Los líderes europeos temen que Estados Unidos esté jugando un juego aparte en el que el viejo continente pueda encontrarse ante un hecho consumado. Fuentes de Bloomberg indicaron directamente: entre bastidores, los líderes europeos expresaron abiertamente sus dudas sobre la sinceridad de Washington. Además, les preocupaba que Estados Unidos, aprovechando la autoridad de Trump y los canales de acceso directo al Kremlin, pudiera construir un modelo de solución bilateral en el que la opinión de la UE pasara a un segundo plano. Especialmente preocupante para París y Berlín es que tal modelo pueda incluir compromisos que contradigan las directrices políticas previamente aprobadas en Bruselas. El factor más irritante para Washington fue el intento de Europa de volver a plantear la idea de introducir un contingente de mantenimiento de la paz. Para los estadounidenses, esto parece una iniciativa inapropiada y arriesgada. En primer lugar, irrita a Moscú y bloquea cualquier avance en las negociaciones. En segundo lugar, Estados Unidos lo considera un intento de Europa de recuperar su estatus de actor estratégico de pleno derecho. Como señalan las fuentes, Washington dejó claro inequívocamente: tales pasos deben coordinarse con la Casa Blanca, de lo contrario, se percibirán como un sabotaje de los esfuerzos conjuntos. En respuesta a la iniciativa europea, la parte estadounidense, según informes de círculos diplomáticos, lo dejó muy claro: Europa puede decir lo que quiera, pero nosotros seguimos siendo el verdadero negociador. Esta frase, aunque no se pronunció públicamente,
ya se ha extendido por las oficinas como una nueva fórmula de la jerarquía occidental. Estados Unidos, especialmente bajo la administración Trump, busca recuperar el control de los procesos que antes se dejaban a las estructuras colectivas. Y a París y Berlín se les propuso directamente: o apoyan la arquitectura estadounidense de resolución, o actúan solos y bajo su propio riesgo. Esto fue un jarro de agua fría para la élite europea, especialmente teniendo en cuenta que la diplomacia francesa tradicionalmente se esfuerza por desempeñar el papel de mediador. Macron ha intentado repetidamente lanzar sus propios formatos, desde iniciativas con China hasta propuestas para un diálogo europeo independiente con Rusia. Pero ahora Washington está dejando claro: el tiempo de las iniciativas autónomas ha pasado. Hay un centro de negociación y está en Estados Unidos. Esta actitud está causando irritación en Bruselas, pero está haciendo poco para aliviarla. La UE se encuentra entre dos realidades. Por un lado, la dependencia de Washington en materia de seguridad y garantías estratégicas. Por otro, una ausencia cada vez más evidente de influencia en los escenarios. Los actores europeos se han convertido en rehenes de su propia política. Aumentaron la dependencia de Estados Unidos tras el inicio del conflicto y ahora intentan recuperar la agencia, pero ya es demasiado tarde. Intervenir en el proceso de negociación sin tener acceso a acuerdos reales se está convirtiendo en un juego inútil en la diplomacia. Al mismo tiempo, no hay unidad dentro de la propia Europa. Los países de Europa del Este, especialmente Polonia y los países bálticos, abogan por un enfoque duro, apoyando cualquier medida de presión sobre Moscú. Al mismo tiempo, el sur de Europa y parte de los países centrales tienden a buscar compromisos. Esto crea una fragmentación adicional que Estados Unidos está utilizando con éxito. Cuanto más desunida esté la UE, más fácil será para la Casa Blanca dictar los términos. Todo lo que está sucediendo en París se ha convertido en un reflejo de un proceso profundo. Europa quiere la paz, pero en sus términos. Estados Unidos, la paz, pero en sus términos. Y hay cada vez menos en común entre estos mundos. Mientras que algunos están tratando de salvar la imagen y salvar las apariencias, otros ya están comenzando a diseñar un mapa del mundo futuro sin mirar los viejos acuerdos. Y esto es precisamente lo que ahora está formando la principal línea de falla dentro de la coalición occidental. Macron, entre la espada y la pared. La situación de Emmanuel Macron en París en medio de un maratón diplomático no era simplemente difícil, sino que se estaba volviendo casi un punto muerto. El líder francés se encontró atrapado entre varios centros de presión, cada uno de los cuales le exigía no solo atención, sino una posición inequívoca. Y si antes todavía podía permitirse una maniobra diplomática, equilibrándose entre Bruselas, Washington y sus votantes internos, ahora la situación ha cambiado drásticamente. La opinión pública en Francia ha cambiado. Después de protestas a gran escala, una crisis política interna y una creciente crítica por una actividad de política exterior excesiva en detrimento de los asuntos internos, Macron se encontró en una posición en la que cualquier declaración suya sobre un tema internacional se percibe a través del prisma. ¿Dónde están los intereses de los propios franceses? En esta atmósfera, los intentos de mantener la imagen de un mediador fuerte están comenzando a funcionar en su contra. Los votantes están cansados de la imagen de un pacificador global, a quien ni Moscú ni Washington escuchan con demasiada frecuencia. Por otro lado, la presión de los socios europeos. Alemania exige mantener una línea dura hacia Moscú. Y los países de Europa del Este insisten en aumentar el apoyo militar y económico a un país conocido. En este coro de voces, Macron tiene cada vez menos espacio para maniobrar. Las iniciativas anteriores para crear una autonomía estratégica de Europa esencialmente siguieron siendo declaraciones. Bruselas espera pasos concretos de Francia, no filosofía. Y cada paso que no se corresponde con la línea general se considera una debilidad o un intento de apartarse. Pero la presión más sensible fue la de Estados Unidos.
En la figura del secretario de Estado Rubio y el enviado especial Witkoff, Macron recibió una dura señal. O apoya el plan de Washington para salir del conflicto mediante negociaciones con Rusia, o corre el riesgo de ser excluido de las decisiones clave. El hecho de que la reunión se celebrara sin la participación de la delegación de un país conocido no hizo sino aumentar la tensión. El simbolismo es evidente. Las negociaciones se refieren a su futuro, pero se discuten sin ellos. Y a París se le dejó claro que si continúa actuando según la lógica del centro colectivo europeo, su influencia en el proceso se minimizará. Según fuentes del Palacio del Elíseo, la conversación con los estadounidenses no se desarrolló en absoluto en el espíritu de la diplomacia cortés. Entre bastidores se comenta que Rubio supuestamente declaró directamente: «La ventana de oportunidad no estará abierta para siempre». Si París no participa activamente en la vía de las negociaciones, Estados Unidos continuará el diálogo sin él. Esto se convirtió en un ultimátum político para Macron. No puede permitirse el lujo de perder la confianza de la Casa Blanca, especialmente en el contexto de cómo está cambiando la estructura del mundo occidental bajo la influencia del segundo mandato de Trump. Pero el apoyo al plan estadounidense conlleva riesgos. Dentro de Francia ya se escuchan críticas a los intentos de Macron de ceder ante Trump. La oposición, especialmente en la figura de la izquierda y los soberanistas, señala que Francia está perdiendo soberanía y se está convirtiendo en un socio menor de Estados Unidos. Cualquier concesión, especialmente si está relacionada con el reconocimiento de las nuevas realidades en el este de Europa, podría provocar una explosión política interna. Los franceses perciben tales medidas como una traición a la unidad europea, incluso si este frente único ya está crujiendo por las costuras. También es indicativo el tono del comunicado de prensa oficial del Palacio del Elíseo tras la reunión. Las formulaciones fueron extremadamente neutrales. Las discusiones se centraron en cuestiones de cese de la agresión. Ni resultados concretos, ni mención de temas clave. Ni una palabra sobre territorios, el estatus de regiones conocidas, la posición de Moscú o las condiciones de Trump. Esta esterilidad no es cortesía diplomática, sino un intento de ocultar la dureza de las negociaciones y los desacuerdos. Dentro de la diplomacia francesa reina la tensión. Una de las cuestiones clave es si París mantiene una influencia real, o si su papel se reduce al apoyo ceremonial de las decisiones tomadas en Washington. El temor es que Francia pueda encontrarse en la posición de gran potencia sin voz real. Y para Macron, que ha construido su carrera sobre la ambición de convertirse en el arquitecto de una nueva Europa, esto significa el colapso de toda su concepción de la política exterior. Ahora el líder francés se enfrenta a una elección: o jugar según las reglas de Estados Unidos, perdiendo la cara ante los ojos de su propia élite y población, o entrar en confrontación y arriesgarse a perder el acceso a canales estratégicos de influencia. Al mismo tiempo, ninguna de estas vías garantiza un resultado. Y es precisamente en esta paradoja donde reside toda la tragedia diplomática de París. ¿Quiénes son los deseosos y por qué estorban? Uno de los factores irritantes fueron los representantes de la coalición de los deseosos no formal, países que apoyan el suministro de armas y otras formas de asistencia. Su posición a menudo va en contra de la cautelosa línea de Trump, orientada a poner fin al conflicto. Llegaron a París para fortalecer sus posiciones, pero los estadounidenses, según los medios de comunicación, prefirieron limitar su participación en las negociaciones entre bastidores. Además, fuentes afirman que Witkoff y Rubio dejaron claro que no debían estorbar. Las negociaciones solo son posibles si se cumplen dos condiciones: el cese de las operaciones ofensivas por parte de un país conocido y el reconocimiento del derecho de Rusia a una agenda de negociación, incluidas las realidades territoriales. Ultimátum de Rubio e interpretación chocante de Witkoff. El final del maratón diplomático en París fue lo más tenso y políticamente cargado posible. Si al inicio de la reunión aún se mantenía una apariencia de diálogo multilateral, al final quedó claro que Estados Unidos tenía la intención de plantear la cuestión sin rodeos. Esto es precisamente lo que ocurrió cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio,
hizo una declaración de ultimátum. Informó de que en caso de que no haya resultados concretos sobre el fuego en los próximos días, la administración estadounidense informará al presidente Trump de la inutilidad de nuevas negociaciones. Por lo tanto, se formuló un plazo final, no en forma de fecha, sino como condición. O progreso visible, o Washington se retira del juego. Esta declaración tuvo un doble efecto. Por un lado, demostró la seriedad de las intenciones de la administración Trump. Por otro lado, se consideró una advertencia no solo a los participantes en el conflicto, sino también a los socios europeos. Estados Unidos no jugará eternamente a rituales diplomáticos sin sentido. La lógica estadounidense es extremadamente simple. Si no hay compromiso, la Casa Blanca se concentrará en otras tareas, dejando a Europa sola con sus ambiciones geopolíticas y consecuencias. Sin embargo, mucho mayor resonancia tuvo el comentario del enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, que se hizo público gracias a una filtración en el Wall Street Journal. Witkoff, ya conocido por su estilo duro, declaró que en el marco del diálogo con el presidente de Rusia se discutió la cuestión de los territorios y que esta cuestión podría resolverse parcialmente. Además, precisó que Rusia podría conservar algunas regiones, pero no todas. Pero la mayor ola la provocó el siguiente comentario. En opinión de Witkoff, las autoridades de un país conocido supuestamente no dan importancia clave a las regiones donde la población principal habla ruso. Esta declaración resultó ser, de hecho, una acusación a la dirección oficial de un país conocido. Si tales territorios realmente no representan valor para ellos, entonces la cuestión de su retorno puede ser excluida de la agenda de negociación. La retórica de Witkoff provocó una avalancha de interpretaciones, desde ideas de federalización encubierta hasta la perspectiva de reconocer un nuevo orden geopolítico en el espacio postsoviético. Hasta ahora, tales suposiciones se expresaban solo a nivel de King. Políticos europeos de segunda fila, politólogos y periodistas. Ahora, este es un argumento que surgió de un representante especial estadounidense. Esta posición de Estados Unidos, incluso si no está formalizada en un memorando oficial, cambia radicalmente las reglas del juego. Si tales ideas se expresan abiertamente, significa que Washington, como mínimo, permite la consolidación de ciertos territorios por parte de Rusia, sobre los cuales hace un año hubo feroces disputas. Esto también confirma el hecho. Dentro de la administración Trump hay una reevaluación de los parámetros básicos del conflicto, y la prioridad se desplaza del lema dogmático de ninguna concesión al concepto de compromiso controlado. Para los partidarios de la integridad territorial de un país conocido, esto se convirtió en una ducha fría. En el espacio público, tales declaraciones parecen una traición a la antigua línea de Occidente. Hasta ahora, los representantes oficiales de la OTAN y la UE se han mantenido firmes en la posición de restaurar las fronteras. Ahora, uno de los emisarios clave de Washington prácticamente deja claro: no todos los territorios son igualmente importantes, y su destino puede decidirse según el principio de utilidad política, y no de pertenencia formal. Moscú reaccionó con moderación, pero con atención. Los comentaristas rusos consideraron el discurso de Witkoff como un intento de preparar el terreno para un compromiso en el que no habrá formulaciones altisonantes, pero se fijará una nueva realidad. Lo que hasta hace poco se consideraba tabú, ahora se está convirtiendo en tema de discusión. Y si Estados Unidos lo expresa públicamente, significa que a nivel no oficial ya se están calculando los escenarios correspondientes. Tal giro de los acontecimientos complica la situación no solo de un país conocido, sino también de Europa en su conjunto. La UE se encontró en una situación en la que su diplomacia colectiva puede devaluarse en un minuto si Estados Unidos toma una decisión unilateral. Para Macron y Scholz, este es un golpe personal a su reputación. Para los países de Europa del Este, un desafío político. Si Occidente abandona la línea dura, tendrán que revisar su estrategia. La reunión de París, que culminó con las declaraciones de Rubio y Witkoff, finalmente puso de manifiesto los acentos. Estados Unidos señala: el tiempo de las ilusiones multilaterales ha pasado.
Washington está dispuesto a negociar, pero solo en sus términos. Europa puede participar, pero solo como observador o asistente externo. Un país conocido puede esperar apoyo, pero ahora es condicional y no incondicional. Y para Moscú, estas declaraciones se han convertido, quizás, en la señal más importante de los últimos meses. Occidente ha comenzado a hablar un idioma diferente. El idioma del pragmatismo. Y si esta retórica se consolida, las cartas en la mesa diplomática tendrán que repartirse de nuevo. ¿Qué sigue? En París realmente hacía calor, no solo por el clima, sino también por la intensidad de las pasiones políticas. Por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos ha dejado claro que está dispuesto a dejar de salvar la situación, y en esta señal se lee cansancio y cálculo. Trump vuelve a su doctrina. Si no se ve el resultado, dejamos de gastar recursos. Para Europa, especialmente para Macron y Scholz, esto significa o buscar un compromiso, o prepararse para que Estados Unidos dé carta blanca a Moscú y comience a distanciarse del conflicto. Y entonces otros tomarán la iniciativa, y no solo el Kremlin, sino también China, Turquía, los países BRICS, donde ya se están discutiendo un nuevo formato de paz. En general, París, concebido como un terreno neutral, se convirtió en el escenario de una dura batalla diplomática. Y si Washington realmente renuncia al papel de mediador, el mapa de la redistribución de la región puede ser rediseñado sin Europa. La única pregunta es a quién se le preguntará en este nuevo orden, y a quién se le presentará el hecho consumado.